La Data Inquisición, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces nada más déjame quito estos audífonos para no parecer Sabludovsky o peor aún Stegui. No, no es cierto. O López Dóriga. Ah, sí, güey. ¿Es una guerra contra Andrés Manuel, contra el Poder Ejecutivo, o estamos transitando hacia un poder totalitarista? Yo tengo una hipótesis, que no sé si alguien más la habrá escuchado por ahí, pero para mí me parece que no. Yo creo que es definitivamente una amenaza pero no al presidente, a López Obrador, sino a quien vaya a ser presidente en el futuro. Exacto, hacia la sucesión. Pero es una guerra legal. Y la han estado haciendo desde el principio, desde que llegó el presidente, contra todos sus proyectos, ¿no? Prioritarios. Sí, pero el contrapeso se está haciendo por el bien de la gente, por la justicia, o tiene una mera finalidad estratégica de ganarle la guerra, como dicen ustedes, al presidente. El Poder Judicial no debe ser un opositor. Si un opositor, un ciudadano, quien esté en contra de que pase su Tren Maya, que pase las vías a 5 cuadras de su casa, es un opositor porque está en contra. Ahora, este ciudadano puede emitir un amparo, es un recurso, pero tienes que demostrar por qué estás metiendo tu amparo, por qué eres un opositor. Es ahí donde el sistema de justicia tiene que ser imparcial. Y ahí es la pregunta, ¿lo Si es está opositor, haciendo? No lo está haciendo. Lo tenemos así clarísimo con los libros de texto. Porque sí da amparos en tan pocos días, ¿no? Afectando a tantos niños que no van a tener libros, porque aparte ni siquiera han visto los libros, te lo puedo apostar. Y a Salinas Pliego le dan tanto tiempo, ¿no? El promedio más o menos, estaba yo incluso viéndolo en la página de la Corte, que tardan aproximadamente 3 meses en resolver un amparo. Cierto. En primera instancia, pues tú dices, a ver, un ministro que tenga 8 meses sobre su escritorio un expediente que no le ha dado causa y por qué inmediatamente lo hizo con los libros de texto, claro que son para llamar la atención y claro, güey, a ver, obvio, algo está pasando, ¿no? Si tú atraes un caso, en teoría es pues para darle... ahora sí que para meterle velocidad, no para ponerlo ahí archivado. Desde luego. Pero y aparte, bajita la mano, están bien conectados estos dos temas, ¿no? O sea, Electra, que no paga impuestos, compañía Electra es de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Salinas Pliego salió con toda su artillería de guerra mediática, ¿no? A decir que los libros eran comunistas con este señor Javier Alatorre, ¿no? Y aparte hay investigación de que hay empresas de Salinas Pliegos que tenían que ver con la impresión de los libros, ¿no? Entonces, como que se cierra el circulito, ¿no? Como este que tenemos aquí enfrente. ¿Por qué hay tanto interés en esto? En defender al empresario y en afectar a los niños. O sea, en todo caso hay doble vara. Claro. En la administración de justicia. Sí, y eso y o es sea, claro. es innegable, ¿no? Es innegable. Este tipo de acciones o de malas prácticas desde el sistema de justicia de un ministro, desde luego que abre, y eso es innegable también, abre la posibilidad a que un gran comunicador, como lo es Andrés Manuel, aproveche para poner esta narrativa de, a ver, libros de texto lo haces expedito y lo de los 25, ¿cuántos millones? 25,000 millones. ¿Por qué no habría de hacerlo? Porque no ha dado esa si parte. te están dando Pero esa entonces, oportunidad. yo ya veo ahí un escalamiento a la parte política, ¿no? De un golpeteo de un poder y otro. Ahora, es normal, hasta cierto punto, que los poderes se ataquen, entre comillas, entre ellos. deben, ¿no? Lo hacen también en cierta manera como para reafirmar su coto de cada quien y no te metas aquí, tú no te metes acá. Y en cierta manera siempre, o sea, tampoco debemos asustarnos demasiado de que haya este tipo de controversias. Es normal que el Poder Judicial también de repente quiera establecer su área de poder y a lo mejor podría o no estar de acuerdo con el Ejecutivo, pero aún así lo va a atacar o aún así se va a oponer por el mero hecho de defender su área de poder, ¿no?
Eso pasaba en los tiempos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Pero ahora es otra cosa. La regla es que se modificó la regla, ¿no? De estar alineado. Hoy no está, pero me gusta siempre ver la otra cara de la moneda. ¿Por qué no está alineado? ¿Será que en mi análisis que está viendo el Poder Judicial hoy, curiosamente, está viendo aires absolutistas de este gobierno? Si fuera el caso de que quiere el control absoluto del Poder Judicial, vaya, hace lo que Cedillo, corre a todos los ministros, va y pone los suyos. Y olvídate, ¿para qué no estamos peleando con Norma Piña y con el Aguilar? O sea, ¿para qué? O sea, si eso fuera lo que realmente quisiera Andrés Manuel, ya lo hubiera hecho desde antes. Y ha ¿no? respetado todas las decisiones. Todas. Si tú quieres a regañadientes, pero no se ha revelado. Pues seguimos en la Data Inquisición hablando sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, los enfrentamientos que han tenido con el Poder Ejecutivo y concretamente contra el presidente López Obrador. Pues hablábamos de la estrategia que están tomando ambos poderes para poder imponer su realidad, ¿no? Sin embargo, desde la parte de la Suprema Corte, pues sí están contestando a los aires totalitarios. ¿Y a qué me refiero con aires totalitarios? Es a la intención de Andrés Manuel de apoderarse de los poderes y deshacerse de los organismos autónomos. Pero me parece que esto es una oportunidad o son oportunistas los de la Suprema Corte porque antes no se habían preocupado de esta manera. Me acuerdo que durante la semana que estábamos platicando, me dijiste que esto era claramente un linchamiento contra el ministro Luis María Aguilar, un linchamiento, y yo te contesté que pues, no me lo parece, sino más bien era como una especie de ir preparando el terreno, si tú quieres, para responder con la fuerza del Ejecutivo, pero no tanto así como un linchamiento, ¿no? ¿O a qué te referías? Pues me con refiero eso? a la parte del linchamiento desde que desde la presidencia se habla del tema y luego lo vemos abajo en el partido, la gente de Andrés Manuel, los líderes políticos, sobre el mismo tema. No es casualidad. Quizá no es un linchamiento, simplemente es como en el ajedrez, pues vas poniendo tus piezas de manera que ataquen una zona del tablero, en este caso la credibilidad de ese ministro en particular. Pues yo lo veo como linchamiento por la manera como se hace, lo que acabas de decir, no tienes que alinear a tus tropas. No, Entonces, sí. cuando tú ves esa estrategia es, arriban las cúpulas, porque lo han dicho, y lo ha dicho Andrés Manuel, no tiene conflicto con Salinas Pliego. Lo ha dicho Salinas Pliego. Dice Salinas Pliego, somos amigos. Somos amigos. Pero entonces hacia abajo tú ves otra cosa, Amiguitos. ¿no? Entonces, Fácil. políticamente el presidente dice, bueno, somos esto, no se mete con Salinas Pliego de manera directa, pero hacia abajo hay una alineación ante una respuesta de los libros de texto. Y está perfecto. ¿Alguien quiere pensar en el pobre ministro? Pobrecito No. ministro. O sea, ni modo. O sea, le toca el linchamiento mediático. Exactamente. Porque el presidente está pensando en los niños y las niñas mexicanas que no tienen acceso a los libros porque el ministro decidió expedir amparos en 4 o 5 días. Y está muy bien. ¿Y por qué lo conecta? Como dices, ¿no? Tienen el muertito ahí en el closet, que resulta ser 25,000 millones de pesos que le debe Ricardo Salinas Pliego a todos los mexicanos. Pues está perfecto. A mí me encanta que las tropas o niveles más bajos, que los ciudadanos normales como nosotros, ¿no? Nos alineemos y... que estemos hablando de la Suprema Corte, de los excesos que tienen en la Suprema Corte, de todas las cosas que antes no se hablaban. Antes no se hablaban, hoy todo mundo, todo México está hablando de la política. Entonces, y eso, Ana, sí. todavía hay muchísima gente a la cual la verdad este tema no le importa, ¿no? O sea, sí, no les importa, interesa. No le interesa. A ver, y no es que no sea un tema interesante, pero la verdad es un tema árido. Árido. Nosotros creemos que es importante entender y dialogarlo, pero es un tema árido, la verdad, que a la gran mayoría de la gente le tiene, yo creo, pero sin cuidado, ¿no? Eso sí, cuando ya se pone este tema de bandera
contra la 4T, contra el presidente, mucha gente lo toma. Ya Pero ahorita sí está, yo cosas sí así. definitivamente creo que estamos muchas personas hablando de esto, porque aparte se ha dado este ejemplo de, a ver, nos debe Salinas Pliego a todo México Bueno, a mí no 25 me mil. debe. Sí, a ti te debe, porque esos 25 mil millones de pesos No, es se una pueden narrativa- utilizar. No, Pues es la no, misma no, no, no. narrativa. Populista, ajá, pero es se como la tradu- misma sí, narrativa sí. de los que dicen, no con mis impuestos, López. Sí, Pues sí. entonces no con mis impuestos, Ajá. Salinas Pliego, Entonces, porque no son con mis impuestos que no estás impuestos. pagando, ¿no? Sí. Abuses del poder del Estado para un linchamiento. No es Pero un eso, linchamiento, no es un ningún linchamiento. Bueno, no es ningún Tú dijiste, linchamiento. Estoy no. de acuerdo al linchamiento. Yo no, No. porque es violatorio de la ley y es violatorio de los derechos humanos y lo haces de la fuerza del Estado. Eso Están para mí es violando los linchamiento. derechos humanos del Claro. Del ministro. pobre ministro. ¿Alguien piensa en qué? el pobre ¿Cómo? A ministro? ver, recordemos que los derechos humanos simplemente es abonar a la paz y a la democracia. No solamente es una parte de derechos como personas. Derechos humanos es garantizar la paz y garantizar la democracia. Eso también son derechos humanos. No. La educación Con es los un niños no, derecho, pero ahí derecho con los niños mexicano, no, no que derecho. tanto con los niños no, Sí. todo, pues ahí se están metiendo con la niñez. Totalmente, y están violando su derecho a la educación que está en la Constitución Eso está mexicana mal, porque- y es un derecho universal. Y Artículo ahí, tercero y de la ahí Constitución. ahí el ministro Luis María Aguilar Aguilar. está violando un derecho Es que hoy básico hoy que es la educación. Entonces, Es no. que ese es el punto, la rebatinga que traen los poderes y los políticos. Eso también. Ese es el punto. Sí, Sí, exacto. La Pero rebatinga a quienes- por encima de los ciudadanos. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero la rebatinga, en este caso el presidente acusando al ministro Luis María Aguilar, Sí. es para cumplir Yo no creo que los son- derechos de los niños y los derechos también de los ciudadanos de tener 25 mil millones de pesos que se pueden utilizar para hacer N cantidad de metrobuses, N programas sociales, para dar Sí, sí. becas para todos los Pero niños, eso, ¿no? ¿por qué Como no lo contábamos pensó hace rato. cuando invitó Sí. a Olguita a su gabinete? Olguita siempre ha criticado los salarios de los ministros y Olguita pues tiene una pensión como actualmente de los ministros. Y que ¿Por la qué no lo dona, pensó? y la Pero dona, la ella y dona. todos los demás. Sí, Todos los demás. sí, y la Sí, dona, bueno, ella pues. dona su pensión a un albergue de mujeres en Sí, Querétaro. pues, Pero aparte, toda esta narrativa que está sucediendo y que todos estemos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los sueldos excesivos, de las prestaciones excesivas Es e excesivo, humillantes, es excesivo. ¿no? Que tienen todos estos ministros. Todo esto es para que se vaya hacia una reforma de la Sí. Suprema, o sea, del Poder Una Judicial. reforma del Poder Y eso, Judicial. eso es lo que estamos debatiendo justamente sea ahorita. profunda, yo estoy de Sí, acuerdo y va a en haber, eso. y tiene que haber una. Y yo la esperaba desde el segundo sí, año, cuando sí. el ministro Saldívar era el presidente de la Suprema Corte. El punto es que el ministro Saldívar empezó a operar para que los ministros se bajaran el 5% de su salario. Y desde ahí, como operó, el presidente jamás lo volvió a molestar. O quiero pensar que no los molestó porque operó esto, o quiero pensar porque el ministro Saldívar, al igual que otros presidentes, era amigo de Andrés Manuel. El presidente Hoy sigue. la ministra Piña no es amiga de Andrés Manuel. Pero Entonces, el presidente sigue en la todos finca los de mi días. compadre sí se nota y, No, y no, cuando no. estoy yo no. Ese es el punto. Dice el presidente. El presidente sigue hablando de los sueldos inmorales de la Suprema Corte y Sí, del pero por eso tribunal dije, yo y del INE. esperaba. Pero lo sigue haciendo, ¿eh? O sea, tú dices Hoy, que no, ya no después lo de que habla. salió el ministro- No, lo sigue ¿por qué no? haciendo. Cierto. ¿Dónde está el fiscal, el carnal? ¿Dónde está El trabajando para que no haya este descongelamiento de cuentas? ¿Dónde está, ¿Sabes dónde está? integrando un expediente sólido para que el juez no tenga escapatoria y determine una culpabilidad? Pues ¿Dónde está? En las sombras, pero sí está. En las sombras. ¿Por qué? Pues tampoco van a salir ahí a decirle a No todo el mundo lo que puede. están haciendo. Ya no es la época de Pues, Carlos por Loret. eso. Eso hicieron y yo te mandé el PDF y yo creo que no lo Ya los leíste. vi, no, yo claro, ni la no, sección. no, ya o los sea, vi. está esta Ya los sección vi. de quién es quién en el Poder Judicial o en o los Pero otra jueces, vez- ¿no? No, y estaba clarísimamente explicado. No, muchos casos. Para ti está en los claro que desde decía- un punto de vista. Lo que yo no estoy viendo expedientes. Sobre No te van todo- a mandar un expediente, no, claro, te van a o sea, poner un expediente no, en la claro, mañanera. deberíamos. Bueno, como reporte, no, porque no somos periodistas, ¿no? Entonces, Yo no ¿cómo- soy cómo- periodista. Si sí. tú lo vas a criticar, entonces No, investiga como- más y como simple averigua. ciudadano. No hay que olvidar que muchos de esos expedientes
no está bien integrado. ¿Cómo Y es sabes? el riesgo. A ver, había Están las casos, cifras. por ejemplo, en el PDF que mandé, Ajá. decía que es de presidencia, que es lo que presentó el general Sí. Bucio, ¿eh? Nadie lo está inventando, ¿no? Sí, Ahí pero salió es en su la visión. mañanera. No, es su visión, pero decía, se detuvo a no sé quién, se le confiscó un edificio donde era un laboratorio donde se hacían drogas, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo liberó el juez. Se detuvo a una persona por violación, pederastía y homicidio a un niño. Tenían todos los elementos, descartado el caso. Había varios de Veracruz que caso de pederastía, ¿eh? O sea, sí, grave y le dieron, o sea, los liberaron Pues yo los no jueces, veo ¿no? ahí números de ¿No? expedientes, números de actas. O sea, eso me queda a mí, que soy hondo nadie, en la parte de, pues, es esto, se incautó por esto. No, desde una autoridad te debe dar elementos. A ver, este juez, estamos pidiendo Bueno, y ahí, medida cautelar sí. porque en el archivo tal faltó y puso esta palabra y dijo esto y además ignoró esta prueba y entonces va agarrando forma y dices, Estaría, claro, oye, estaría increíble eso que está hubiera, bien. estaría increíble que hubiera un periodista que hiciera ese trabajo. No lo hay. Yo hoy, Sí. como ciudadana, la única información que tengo es que hay jueces corruptos que están liberando a personas Lo que que ya pasa es que te habían, niegas ya a esa habían, información que y ya habían. solamente vas al asunto de fuente primaria. Y, Y lo que dice el ¿dónde presidente está es un la salto de fe y dónde y está? le creo. No, oye, primera, no lo dijo el presidente, lo dijo el general Bucio, número uno. Bueno, es Y parte luego, del ahora, Ejecutivo. ¿dónde Es parte está del esa Ejecutivo. investigación a profundidad? Lo que mostraron en esa sección de quién es quién en la justicia o en el Poder Judicial, a mí me parece muy importante, porque justamente la semana pasada te quejabas de la seguridad y que no sé qué y la estrategia, pues hacen todo el trabajo que tienen que hacer y hay un juez Pero- corrupto que libera. ¿No? Que libera a un violador, que libera le regresa a alguien sus terrenos. Está cañón. Y entonces, ¿dónde sale esa información? Yo solamente la veo en las mañaneras. No veo a nadie más hablando de otra cosa más que pobre Luis María Aguilar, ¿no? Sí, No, podemos sí, los dos tienen razón, claramente, pero nos estamos enredando. Nada más para que no piensen que estamos cargados del todo de un lado, aunque sí estamos cargados, aunque sí estamos sesgados, al menos todos de los que estamos. Todos estamos sesgados, distintos en esta sesgos. Tremenda corte. Creo que en data el tema de inquisición. en esta data inquisición, en este tribunal inquisitorial. Sí, fíjense que lo del INAI, sí estoy de acuerdo en lo que se llegó. Creo que es importante que sesione el INAI. Sí, bueno, lo único que yo cuestiono es que, pues, otra vez, 11 ministros están, pues, contradiciendo o anulando la decisión de los senadores, que pues finalmente son puestos de elección popular, ¿no? ¿Por qué sí necesitamos al INAI? Porque la función pública ha dado muestras de que no ha funcionado. Ni ha dado rendición de cuentas de 72 horas y ha exonerado. Todos sus resolutivos ha sido de exoneración. Bueno, ahora yo estoy esperando que la Suprema Corte haga una orden igual como cuando Xóchitl se encadenó, ¿no? Ajá. O sea, pónganse a sesionar, ustedes también pónganse a sesionar. Sí, ¿Por qué también. unos y otros no? ¿no? Sí, también Los muévanse, senadores, ¿no? ajá, Sí. ¿por qué ahí no? Nuestros impuestos. Porque ahí no con no. mis impuestos, Piña. No, mejor que se juzgue a los pederastas, ¿no? Que no los Sí. libere el juez de la corte de Veracruz, de no sé dónde, ¿no? Esas cosas me gustaría escucharlas con mucha más contundencia a un discurso trillado. Creo que todo va encaminado hacia una reforma al poder judicial, que a mí me parece que sí es definitivamente urgente que la haya, porque aunque sí creo que sería difícil que los ciudadanos votáramos a los ministros como lo hacemos por los senadores, legisladores, gobernadores, presidentes, etcétera. O sea, creo que esa no sería una solución, que nosotros vayamos y digamos, sí quiero votar por esta persona, porque pues no tenemos ni la capacidad legal ni el expertise, no sabemos, la mayoría de los ciudadanos no sabemos, no conocemos los procesos judiciales. Entonces yo creo que no sería una buena idea que nosotros fuéramos a votar, a elegir a quién queremos de presidente o de ministro.
Pero sí tendría que haber como en el INE, justo ahora que se eligieron los 9 consejeros y la presidenta del INE, que hubo un consejo, hubo un grupo técnico de expertos que entrevistaron a los mejores perfiles, creo que mandaron unos 500 perfiles aproximadamente, donde pues revisaron, todo este comité revisó todos los perfiles, los analizó, les hicieron pruebas, hubo batería de exámenes, hubo entrevistas personales, ¿no? Y entre los mismos, la misma junta de debate fueron los que decidieron quiénes iban a ser los 9 consejeros y la presidenta del INE, ¿no? Pues necesitamos salvaguardar la República, ¿no? Los 3 poderes. Lo del INE estuvo muy bien ante la falta de acuerdos de los partidos, porque recordemos que esto que sucedió de los exámenes fue porque los partidos no se pusieron de acuerdo, porque el proceso hay una comisión, las comisiones de la Cámara de Diputados estudian, debaten, ¿no? Pero no se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hicieron este método. Me parece bien, fue transparente, como sea, fue transparente. Esperamos también transparencia de la Suprema Corte de Justicia, también esperamos. No esperamos más cónclave en la Suprema Corte, pues como que no queda, ¿no? El término, más bien cómo votaron, por qué votaron, de qué manera, ¿no? Y pues salvar la República, ¿no? Los 3 poderes de la Unión. No creo que la República esté en riesgo, pero ok, estoy de acuerdo con mis compañeros. Estoy de acuerdo, Ana, yo tampoco, fíjate, chairos, lo que tú quieras, pero sabemos diferenciar. Yo tampoco creo que los ministros deban de ser electos por voto popular. No. Fíjate lo que estoy diciendo, pero en general estoy de acuerdo. Me parece que la Suprema Corte, el Poder Judicial están actuando muchas veces de manera facciosa. Es claro el interés que tienen de frenar a como dé lugar o entorpecer el proceso de transformación. No me parece que deban actuar como un actor político. Y yo quisiera agregar, más que salvaguardar la República y los 3 poderes, yo creo que lo más importante es salvaguardar los derechos de los y las mexicanas. O sea, eso es lo más importante, eso es lo que debería de hacer la Corte y no estar velando por los intereses de un empresario o de otro exministro que tiene negocios, ¿no? Con el aeropuerto, qué sé yo, ¿no? O sea, que sí de verdad se haga justicia para el niño que estuvo en una red de trata, para la mujer que fue asesinada y tirada en el canal del desagüe, ¿no? Y que se resuelvan cosas importantes para México, que se use o que no se use los fertilizantes modificados orgánicamente, ¿no? El glifosato, o sea, decisiones importantes y no nada más decisiones que benefician a los pequeños empresarios, pequeños grandes empresarios voraces, ¿no? Y el papel principal, que se vigile el debido proceso judicial. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido una emisión más de La Data Inquisición. Se despiden de ustedes sus amigos Jorge de Luna. Ana Errasti. y Hernán Castillo. Adiós.